Bueno, volvemos aquí a Conciencia Saludable y tengo el placer de presentarles en este espacio que yo llamo Diálogo con Colegas a una periodista científica, amiga, que la conozco hace muchos años, que vive en Rosario y trabaja en la capital, Florencia O'Keeffe. Hola Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Se escucha bien? Perfecto, se escucha. Y se te ve Bueno, mejor genial. todavía, tan linda que sos. Te agradezco el cumplido, sobre todo teniendo en cuenta el horario, cuando uno arranca muy temprano, y la altura del año, Víctor, que ya, yo no sé si es la transpandemia, todo esto que venimos atravesando, pero estamos low bat, estamos con poca batería a esta Y altura. sí, trabajo, hijos, familia, Sí, todo. señor, todo eso. Bueno, Flor, contanos un poco, a ver, no sé, en realidad, a mí en este espacio siempre, Flor también es integrante de la Red Argentina de Periodismo Científico, que siempre, por lo general, saco a un socio, a un integrante, y nos cuenta su panorama de salud en su provincia, en su ciudad. Si nos querés contar un poco el panorama ahí en Rosario, en Santa Fe, eh, por ejemplo, no Sí. sé, cuando entrevisté el otro día en San Luis, Ujú. estaban preocupados más por la gripe A que por el coronavirus. Y bueno, y Claro. cada uno tiene sus realidades. Y en Córdoba estaban preocupados, perdón, en Entre Ríos estaban preocupados por los incendios, bueno, y así. Bueno, nosotros en Rosario tenemos un poco de todo, Víctor. Pues la verdad es que las preocupaciones son múltiples y las acciones que hay que tener al respecto también. Pero te cuento, por ejemplo, que se está dando una situación bastante particular, atípica por la época. Estamos ya en noviembre. Acá estamos teniendo muchísima amplitud térmica, como pasa en otros lugares. Nos despertamos con muy bajas temperaturas y lo mismo a la noche y durante el día 30 y tantos grados en remerita. Y esto se ha combinado con algo que no está comprobado científicamente, pero bueno, que muchos médicos ya se atreven a hablar que en esta transpandemia, después de lo que ha dejado el COVID-19, el hecho de haber estado con tantos cuidados, barbijo, aislamiento, lavado frecuente de manos, etcétera, ha hecho que nuestro sistema inmunológico se esté comportando también de una manera particular y los virus también. Entonces, todo ese combo de temperaturas muy extremas, una primavera rara, el efecto de la pandemia que todavía no conocemos en profundidad, lo que está haciendo, y esto te contaba, es que, por ejemplo, haya en Rosario en este momento un alto ausentismo de chicos en las escuelas y también ausentismo laboral, porque está todo el mundo con algún tipo de virosis. Más que COVID, que además se testea poco, eh, lo que están evaluando los médicos es que se trata de parainfluenza, que no llega a ser una gripe, pero sí son cuadros gripales producidos por diversos virus, y adenovirus. Y esto está afectando sobre todo a los adolescentes o los chicos a partir de los 10 años, más escuela secundaria que primaria, y también adultos jóvenes, al punto que las guardias infantiles este último fin de semana, Víctor, acá en Rosario, en la parte pública, en la parte privada, estuvieron trabajando como si fuese pleno invierno realmente. Impresionante, impresionante, bueno, y tener este panorama, este, mm, eh, la verdad que sí, que es preocupante porque, bueno, venimos, como vos decís, ¿no? De una pandemia, venimos de cuidarnos, de utilizar barbijo y de repente Sí. no hay más barbijo, no hay más distancia social y los virus se están haciendo un festín. Sí, hay de hecho algunas teorías, insisto, no confirmadas científicamente, pero que los virus compiten entre sí por un lugar, digamos, y probablemente ante esta ya baja considerable, obviamente, de casos de COVID, otros virus estén ganando terreno. Lo que está bueno y lo que destaco es que no se traduce esto en internaciones. Las internaciones son muy bajas por problemas respiratorios, o sea, tenés las guardias atestadas, repletas, pero eso no se traduce. Las internaciones son en general de personas
son muy pocas y personas con alguna comorbilidad muy marcada o con un sistema inmunológico deprimido por distintos motivos, que quizá, bueno, una virosis de esta en las vías respiratorias altas después le provoca un problema pulmonar. Pero en general lo que se está viendo son los típicos cuadros de 4, 3, 4, 5 días, toses que a veces se prolongan más tiempo, dolor de garganta, fiebre, malestar general. Y algo muy interesante que me decía uno de los médicos con los que charlé ayer, que también en este efecto post-pandemia, la gente como que no tolera el reposo. Le piden a los adultos o que los niños que están enfermos, que los padres los mantengan unos días en su casa, alejados porque están con esa virosis, ese malestar, les dan paliativos para los síntomas, pero al segundo día todo el mundo quiere volver a sus actividades, los chicos vuelven con mocos y con fiebre a la escuela, y la cosa como que no termina más. Claro, sí. Sí. Bueno, yo en tu presentación nombraba que eras periodista de La Capital, allí en Rosario, y buceando me encontré con una historia muy linda, una historia de donación, una historia que llega realmente a los corazones de la gente, que es de Agustina Olivero Finocchietti, y me gustaría que nos cuentes un poco de esa historia, si te parece. Bueno, viste que en este trabajo, en este oficio, en esta profesión que tenemos, muchas veces damos cuenta, visibilizamos situaciones que, como hablábamos recién, tienen que ver con el panorama epidemiológico, con lo que afecta al sistema de salud, a la población, pero también muchas veces nos permite acercarnos más profundamente a historias de vida, a historias reales, a historias cercanas. Y este fue el caso de esta nota que vos mencionás, que hice hace muy poquito, y que surgió a raíz de que estaba mirando yo Instagram y veo en la página de Rosario Solidaria, que es una organización que hace distintas actividades justamente solidarias aquí en Rosario, que habían subido una historia donde hablaban dos hermanos muy chiquitos, uno muy chiquitito y una adolescente, y que fue a raíz de que comenzó el programa Gran Hermano, concretamente, que se está llevando toda la audiencia y todo el mundo estaba hablando de Gran Hermano, y ellos jugaban con esto y se preguntaba, Agustina, que es la gran protagonista junto a su hermano de esta historia que vos mencionás, ¿quién es el verdadero Gran Hermano? Y aprovecharon ese gancho, esa historia, para invitar a la gente a donar sangre, a donar médula y a contar su historia. Que te la puedo resumir en que, bueno, Agustina, que hoy tiene 14 años, hace 2 años exactamente tuvo un diagnóstico de una leucemia linfoblástica tipo T, un cáncer infantil de la sangre, un cáncer de médula. Todo fue bastante precipitado, ella apareció con hematomas, ganglios, un cansancio muy profundo, después una llaga en la boca que llamó la atención a los médicos, y cuando hacen el primer laboratorio realmente... era muy preocupante, al punto que esto sucede, lo del laboratorio, el análisis que le hacen un viernes a la tarde, me cuentan ellos, me cuenta su mamá, estuve con ellos en su casa, charlando muchísimo, y los médicos deciden internarla inmediatamente, ¿no? Empiezo por el final y digo que esta fue una historia con final feliz, porque Agustina... pasó un año largo de tratamiento, de quimioterapia, o sea, realmente muy duro, todo lo que implica un tratamiento oncológico y mucho más en un niño, en una niña, un adolescente en este caso, hasta que se presenta la oportunidad de estudiar a la familia, a ver si alguno era compatible, porque había una chance de un cáncer, de intentar tratar ese cáncer con un trasplante. Y es su hermanito Valentino, ellos son 3, Agustina, Martina y Valentino, los 3 hermanos Olivero Finocchietti, y Valentino, que en ese momento tenía 4 años, 4 añitos nada más, es el que resulta compatible de toda la familia. Y también, bueno, era una decisión difícil para los papás, porque estábamos hablando de un nene muy chiquito que no podía decidir realmente por su cuenta y a conciencia que iba a ser, digamos, el donante de su hermana.
Lo importante, me parece, de esta historia son muchas cosas, ¿no? Muchas cuestiones, pero una es que es perderle el miedo al ser donante de médula, y si vos tenés la posibilidad de ser compatible, el procedimiento es bastante simple, bastante simple. Yo hablé con Valentino, le pregunté, bueno, Valentino, contame cómo fueron esos 2 días. En el caso de él, fueron 3 horas un día y 3 horas otro día, donde estuvo conectado, digamos, a la máquina que hacía el procedimiento de sacar sangre, quitar, digamos, la parte de la médula y volver a ponerle las células madre a Valentino para que no se debilitara. Y él me contó que mientras estaba ahí conectado, que estaba lo más bien, que no le dolió nada, que leía libritos, que, bueno, realmente súper relajado, y de hecho vi videos de ese momento en el que Valentino está donando, y realmente es como él lo describía, ¿no? Afortunadamente, bueno, pudieron hacer el trasplante inmediatamente en Agustina. Al día 12, exactamente, la médula prendió, así lo dicen ellos, y ahí empezó a contarse otra historia en la vida de esta adolescente, que hoy es una vida absolutamente normal, que está planeando su viaje de los 15 el año que viene, y que se ha transformado en una vocera importante, ella y su familia, de la importancia de donar. ¿Y por qué marco esto? Porque solo el 25% de las personas que tienen en una leucemia indicación de un trasplante de médula, solo el 25% va a encontrar un familiar compatible. El resto, el 75%, tiene que ir a buscar a ese compatible en el Banco Mundial. Hay un banco justamente en el que todos, cualquiera de nosotros puede inscribirse, y que va a permitir que tal vez uno sea compatible con alguien que vive, vaya a saber en qué lugar del mundo, y que podés salvar una vida. Esto es concreto, es absolutamente así. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que anotarnos como donante de sangre, donar sangre en cualquier centro de salud, en cualquier sanatorio o clínica privada, y ahí nos van a preguntar la opción de si queremos que una parte de nuestra sangre sea analizada genéticamente para que justamente esos datos queden en este Banco Mundial. ¿Qué puede ocurrir, Víctor? Mira, de hecho está pasando ahora con un chico, Bruno Rosarino, que se está haciendo los estudios, porque lo llamaron del INCUCAI. Él es un donante voluntario, un donante frecuente de sangre, y lo acaban de llamar porque encontraron, todavía no saben qué parte del mundo, a una persona que es compatible con él. Wow, impresionante. Mientras estaba hablando con vos, estoy entrando en la página del INCUCAI para hacer lo que vos hiciste recién, ¿no? Hacer tomar conciencia, concientizar a la gente de lo importante que es donar órganos, donar sangre. Hoy hay 6.727 personas en Argentina que necesitan un trasplante para salvar su vida en este momento, ahora. 1.365 es la cantidad de trasplantes realizados durante el año 2022. 622 personas donaron sus órganos durante este año. Y 13.45 es la cantidad de donantes por cada millón de habitantes este año en 2022. Hay que mejorar. Hay que mejorar, y todos podemos sembrar nuestro granazo, te diría, de arena, porque en el caso de que suceda la posibilidad de la compatibilidad, es indescriptible, es inconmensurable de lo que estamos hablando. Y sobre todo lo que es donación de médula, Víctor, hay muchas dudas, porque hay gente que piensa que te van a punzar la espalda, o que vas a tener que o ser que te arrancan la columna. Claro, exacto, o que podés llegar a tener secuelas importantes, y nada de eso ocurre. Yo te contaba la historia de Valentino. En los adultos es generalmente en una sola jornada, en algunas horas, que se hace esta extracción de sangre, que no es muy distinta a la de una donación de sangre, un poquito más extensa que una donación de sangre habitual, con todos los cuidados, en lugares que están súper preparados para esto, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y bueno, y que lo más difícil que te puede llegar a pasar es que a lo mejor tengas que movilizarte a algún lugar donde además se van a hacer cargo, digamos, de esos costos,
para poder estar tal vez cerca del donante que te toque. Pero repito estos datos, solo el 25% encuentra entre sus familiares directos a alguien compatible. El resto va en busca de un compatible, de esa sangre que le pueda salvar la vida en el Banco Mundial. Y deberíamos estar todos en ese Banco Mundial, Claro, absolutamente todos. claro. Y además es muy importante el ejemplo, la nota que hiciste, firmada ahí en la capital, de que si un chico de 4 años fue donante, ¿cómo nosotros los adultos no nos vamos a animar a donar? Seguro. Y la donación de sangre de por sí, sin que sea a lo mejor también la donación de médula, es algo en lo que hay que insistir porque es súper necesaria y también después de la pandemia las tasas de donación bajaron mucho. Sí. Viste que estamos haciendo referencia todo el tiempo a lo que la pandemia nos dejó, que bueno, algunas son cosas difíciles de volver a ordenar. Y bueno, es súper importante que si sos mayor de 18 años, pesás más de 50 kilos, tenés un estado de salud aceptable, te acerques al lugar más cercano a tu casa o cuando hay colectas públicas y demás. Y es un rato de tu tiempo, son quizá 2 horitas de tu tiempo, un pinchazo, una extracción de sangre y estamos haciendo un gesto enorme, comunitario, solidario, comprometido, que nos hace bien a nosotros y que literalmente le puede salvar la vida a otra persona. Bueno, un hermoso mensaje de cierre, no de esta nota, no de esta entrevista, sino de este diálogo que hermoso que tuvimos. Y bueno, desearte lo mejor, seguir haciendo este tipo de notas que llegan al corazón de la gente, que llegan a la conciencia de todos. Y te mandamos un beso muy grande. Muchas gracias, Víctor. Un placer estar en tu programa y un cariño a la gente de todo el país que te escucha y te ve. Bueno,